Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta parte 2 de hermenéutica y teoría social en la teoría de la estructuración de Anthony Giddens. Bien, vamos a darle continuidad a este tema, pero antes vamos a repasar un poco de lo que veníamos viendo. Este, mm, si ustedes recuerdan, en, en la clase anterior habíamos partido de cómo la hermenéutica entraba, digamos así, en la teoría social de Giddens, este, diciendo primero que había tenido poca influencia, si recuerdan ustedes, ¿no? La hermenéutica había tenido poca influencia debido a ese consenso ortodoxo dominante en aquella época, según el autor. Este, por ese motivo, al menos en el mundo anglosajón, la hermenéutica no había tenido entrada, digamos así, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos llamado con consenso ortodoxo? Que él había descrito tres características del consenso ortodoxo: un marco lógico de influencia positivistas. Dice que las ciencias sociales no debían constituirse sobre el modelo de las ciencias naturales, ¿no? Ese es el marco lógico mediante el cual Giddens propone como una primera característica. En segundo lugar, a nivel del método, ¿no? El método en boga en esos tiempos, estamos hablando del principio del siglo XIX. Recuerden ustedes a Durkheim, por ejemplo, a Max Weber, pero sobre todo a Durkheim, ¿no? La influencia del funcionalismo, ¿no? Las sociedades funcionan como lo hacen los organismos. Recuerden ustedes esa metáfora biológica. En tercer lugar, el nivel del contenido, ¿no? Es la teoría de la modernización, ¿no? O la teoría de la sociedad industrial, que era el motor de la historia, ¿no? Entonces, estos tres niveles de análisis hacían lo que llamaba Giddens consenso ortodoxo, ¿no? El contenido, el método y el marco lógico. Eso era el consenso ortodoxo, ¿no? Entonces, como conclusión, veíamos que ese consenso ortodoxo estaba superado, ¿no? Había llegado a su fin. Y acá es donde, según Giddens, la hermenéutica hace su aparición, ¿no? Como una manera de dar respuesta a ese consenso ortodoxo, ¿no? Ello demuestra el interés por la hermenéutica, que ya en unos videos anteriores habíamos visto qué era la hermenéutica, ¿sí? Bien, entonces, de algún modo, la hermenéutica continúa ese debate entre explicar y comprender, ¿no? Y de que hay una radical diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Em, Podríamos decir también, ¿no? Que la acción significativa es distinta de la explicación de un evento de la naturaleza, ¿no? Entonces, acá recordamos de nuevo, el debate es explicación versus comprensión, ¿no? Bien, todo esto lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? Habíamos visto también, ¿no? Y en las preguntas que le voy a dejar para la lectura del texto que venimos trabajando, que hacía mención a un pensador también de la primera mitad del siglo XX, a Peter Winch, el sujeto este que está a la izquierda, que había continuado el pensamiento de quien tenemos a la derecha, a Ludwig Wittgenstein, en el cual las acciones sociales debían analizarse o comprenderse, mejor dicho, para usar un término más específico, cómo se comprende, digamos así, ¿no es cierto?, los juegos del lenguaje, ¿no? Cómo se comprende un lenguaje, ¿no? Wittgenstein fue un autor, sobre todo el segundo Wittgenstein, en el cual él
hace como una semántica social en donde eh, es posible, digamos así, comprender el significado, saliéndose de ese sujeto cartesiano, en donde había un significado de origen, digamos, subjetivo, ¿no? En primera persona, en el cual Wittgenstein demuestra lo contrario, ¿no? Que el significado nunca es subjetivo, sino que está dentro de un contexto en el cual, ¿no es cierto?, una palabra, una expresión lingüística, ¿no?, un enunciado, de qué manera está jugando en ese entorno social, ¿no? Eh, entonces habíamos visto que el lenguaje tiene significado porque sigue, juega según determinadas reglas, ¿no? Entonces, del mismo modo, las acciones humanas tienen significado porque son las conductas ajustadas a reglas, ¿no? Lo habíamos visto la semana pasada. Entonces, el modelo del análisis social o de la comprensión social es el lenguaje. Así como se comprende el lenguaje, así deberíamos comprender las acciones humanas. Y ver que en las acciones humanas, ¿no?, Winch va a decir que no hay leyes como en las leyes de la naturaleza, sino que hay reglas, ¿no? Reglas sería así como el término o el concepto que vendría a suplantar lo que en las ciencias naturales serían leyes naturales. En las acciones humanas, Winch va a decir que no hay leyes sociales, como lo postulaba Hempel, por ejemplo, ¿no? Que era otro miembro invitado del Círculo de Viena, ¿no? Más bien hay reglas. Eso es un punto que también Giddens va a criticar de Winch, pero no viene al caso profundizarlo acá, ¿no? De todos modos, Winch se había quedado a mitad de camino porque para Giddens, ¿no?, el tema de la historia es muy importante, cosa que Winch no lo tiene en cuenta. Entonces, sin historia no puede haber, digamos así, una comprensión de lo social, ¿no? Entonces, recuerden que Giddens, en esa primera parte del texto, postula lo que él llama doble hermenéutica, que como habíamos visto, esa doble hermenéutica tiene que ver en cuanto que hay una doble comprensión, ¿no? O un interjuego de dobles comprensiones, una del actor, digamos, del agente o del cientista social, ¿no? Llámese sociólogo, historiador, antropólogo, etnólogo, lo que fuere, tiene un, un mundo de comprensión elaborado ya, ¿no?, academizado, podríamos decir, y que el objeto, ese mundo social al cual va, ¿no es cierto?, ya es un mundo en que está comprendido, es decir, los sujetos a los cuales el antropólogo, sociólogo, historiador va, ya comprenden su mundo. Ese interjuego es lo que él llama doble hermenéutica, ¿no? Recuerden ustedes ese dibujito que habíamos presentado la semana pasada, ¿no? O sea, este es uno de los aportes que hace a la teoría social Anthony Giddens. Bien, vamos a continuar entonces con esta parte 2, en el cual seguimos también, que nos va a servir para responder las preguntas que les dejamos como un cuestionario guía de la lectura, ¿no?, en esa teoría de la estructuración que propone Giddens. ¿En qué consiste, no? Bien, acá viene, digamos así, también otro de los aportes o qué va a entender la relación entre el individuo y la sociedad, Giddens, ¿no? Dice el texto, Giddens sostiene que ni las estructuras sociales y su funcionamiento, ¿no?, por un lado, ¿no?, y acá puse en esta imagen, ¿no es cierto?, toda esa estructura social de personas que existen, ajustada, digamos así, a su mundo social, a sus mandatos sociales, ni la consideración aislada del sujeto, ¿no es cierto?, un subjetivismo, digamos así, bastan para explicar a la sociedad, sino que se dan prácticas recurrentes entre ambos, ¿no? Es decir, acá vamos a
no sé si tengo en esta imagen. Por ejemplo, Max Weber entendía, ¿no?, que la sociedad es el espacio de relaciones sociales, ¿no? Es una conducta plural donde existe una interacción entre los sujetos, ¿no? La relación social determina la existencia de quien realiza una acción y otro, receptor de la misma. A su vez, en esta relación entendamos que ambas partes se componen o de un sujeto individual o de grupos sociales colectivos, ¿no? Eso había dicho Weber. Por otro lado, Giddens está respondiendo a Talcott Parsons, ¿no? Podríamos decir así, un funcionalista, estructuralista, si se me permite este, una expresión un poco exagerada quizás, pero eh, lo toma como referente a Parsons, como para hacer, digamos así, un aporte a Anthony Giddens. Eh, Va a decir Parsons que el sistema social consiste en una pluralidad de personas interactuantes, motivadas por la gratificación, y sus relaciones con sus situaciones quedan definidas y mediatizadas en términos de un sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos, ¿no? Acá aparece el concepto de estructura, ¿no? Habíamos dicho previamente que ni las estructuras sociales y su funcionamiento, ni el subjetivismo, ¿no? Entonces hay una clara crítica acá al concepto de estructura y función, ¿no? Es decir, a esos marcos referenciales que habíamos puesto en el consenso ortodoxo, ¿no? Estructuralismo y funcionalismo. La estructura condiciona o no condiciona a los sujetos. Pues, pues sí y no, vamos a ver en Giddens, ¿no? Si nos condicionan enteramente, seríamos, esta imagen me gustó mucho, sujetos que ni siquiera piensan, ¿no? Y las estructuras se comerían a los sujetos, y los sujetos no harían otra cosa más que reproducir las estructuras sociales. Sería algo parecido a lo que Foucault había llamado la muerte del sujeto, ¿no? Este, donde el sujeto cree que es libre, pero en realidad responde a los mandatos de esas estructuras que lo determinan. Bueno, frente a esa idea, Giddens emprende su, digamos así, su combate, ¿no? Pero asimismo también va a hacer una crítica a esa hermenéutica subjetivista. De ahí que hay, Giddens lo dice en alguna parte, que recibe a la hermenéutica por sus grandes aportes en esa superación al consenso ortodoxo, pero con sus reservas. ¿Cuál va a ser una de esas reservas? Esto de no caer en uno de esos extremos, que es el subjetivismo, ¿no? Porque claro, Giddens pensó que la salida al consenso ortodoxo fue una salida, digamos así, un poco irracional. ¿En qué sentido? En que se ha caído o bien en el estructuralismo o en un individualismo, ¿no? Es decir, en esos dos extremos que están polarizados. Pues por eso Giddens dice que no es una salida conveniente, ¿no? Y de ahí que él va a proponer el tema de la doble hermenéutica y una teoría de la estructuración. Y a eso vamos. ¿Cómo se estructura lo social según Giddens? Y acá aparece la idea de recursividad, ¿no? Es una idea muy interesante, ¿no? La recursividad es como ver una imagen dentro de una imagen que se repiten a su vez en otra imagen, más chica, más chica, más chica, pero que si uno ve podría irse hacia el infinito. Es como verse en el espejo con otro espejo, ¿no? En donde los espejos se reflejan hacia el infinito. O sea, eso es la idea de recursividad, ¿no? O como la mamusca dentro de la mamusca, dentro de la mamusca, dentro de la mamusca, y así, ¿no? Bueno, esa idea él le va a sacar provecho, Giddens, a la idea de recursividad. Y va a decir que la teoría de la estructuración, ¿no? Por ejemplo, pone al estructuralismo como modelo, pongamos por caso Althusser, ¿no? Recuerden ustedes que el estructuralismo, y acá repetimos un poquito,
y aportamos algo más. Fue un movimiento que se dio de pensamiento, ¿no? Que se dio en la década del 50, 60 aproximadamente, que tuvo una serie de representantes, ¿no? Ya sabemos que en filosofía podemos mencionar, aunque él no se haya considerado estructuralista, a Michel Foucault, un estructuralista. En el campo del psicoanálisis podríamos mencionar a Lacan, eh, en el mundo de la antropología a Lévi-Strauss, ¿no? Estructuralista, y en el campo de la sociología a Althusser, ¿no? Entre otros. En epistemología también, aunque no se haya definido así, es un estructuralista, Thomas Kuhn, ¿no? Entonces, el estructuralismo fue, digamos así, una heurística, ¿no? Muy imperante en esas décadas, 50 y 60, ¿no? Y por otro lado tenemos el subjetivismo. Pongamos por caso acá, y lo citamos a Max Weber, ¿no? Es decir, ni el estructuralismo por un lado, ni el subjetivismo, que fueron esas respuestas al consenso ortodoxo, son válidas por separado. Ninguno de esos dos extremos, ¿no? Es decir, las estructuras dominan al hombre, pues claro que lo determinan, pero no lo dominan enteramente. Pero tampoco es una subjetividad sola que anda volando por el mundo, ¿no? Y acá propone Giddens una teoría de la estructuración, con prácticas recurrentes. ¿Recurrentes entre quiénes? Precisamente entre las estructuras y el sujeto, ¿no? Por eso dice que la teoría de la estructuración, tanto estructura como sujeto, ambos se influencian mutuamente a través de prácticas recurrentes, ¿no? La idea de recursividad. Sabiendo que la estructura moldea a los sujetos y que los sujetos tienen la capacidad de transformar la estructura, ¿no? Es decir, acá utiliza una palabra, ¿no? Que se llama constreñimiento, Giddens, ¿no? Las estructuras nos determinan y nos condicionan más que nada, nos constriñen, ¿no? De hecho, sería irracional pensar que eso no pasa. Estamos nosotros moldeados de algún modo por las estructuras, pero no en el extremo de decir como Foucault, que el sujeto ha muerto porque las estructuras piensan por nosotros. No, nosotros a través de esas prácticas recurrentes y como sujetos que tenemos capacidad, ¿no? Y pensamiento, capacidad de actuar, ¿no? Y ahí en el texto que les dejo, menciona, ¿no? Eh, a qué llama sujeto pensante, digamos así, pero no el sujeto cartesiano, y ni tampoco el sujeto del inconsciente freudiano, ¿no? Sino ese sujeto que es capaz a través de sus propios medios de pensar, tiene conciencia, ¿no? Toma conciencia de las estructuras que lo determinan, puede actuar o no actuar de la misma manera, inclusive hasta puede mentir, mentirse a sí mismo, mentir a los demás, ¿no? Y tiene voluntad y capacidad para transformar, ¿no? Para transformar esas estructuras que lo condicionan. Entonces, esa teoría de la estructuración, y esa recursividad o ese duelo que se da entre sujeto y estructura es la que propone, así dicho a muy grandes rasgos, Anthony Giddens, ¿no? Y como ejemplo de esto, por ejemplo, podemos poner, y ahí les sugiero que busquen, ¿no? Que piensen en su mundo social, cada uno de ustedes, qué instituciones pensamos nosotros que nos, nos pueden determinar en algún sentido y cómo las modificamos, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la institución escolar, ¿no? Es una estructura social donde, por ejemplo, hay una comunidad de estudiantes que viven bajo ciertos factores que determinan su andamiaje estructural, ¿no? Pero a su vez también podemos decir que se da, digamos así, un intercambio con esa estructura, que lo determina, ¿no? O que lo condiciona más que nada, ¿no?
Y este es un buen año para pensar, digamos así, ¿no? Y ser crítico de las cosas que nos van determinando, ¿no? Em, y les dejo esta cuestión para pensar en prácticas recursivas entre nosotros, sujetos del siglo XXI, y las estructuras sociales que nos pueden condicionar, ¿no? Les dejo para que lo podamos pensar y ver cómo pueden interactuar entre esas, ¿no? Pongo como ejemplo el caso de las estructuras, digamos, la estructura social de la institución escolar. Hay otras, ¿no? Y pensemos cómo se da la recursividad entre ambos, ¿no? Bueno, quedamos acá y nos vemos en otra ocasión.